aquí pone semana 4, ¿no? Estamos en la cuarta semana. Va pasando el tiempo, ¿eh? O sea, vamos acumulando clases, ¿no? Entonces, lo que vamos es a pasar a otro tema. Y ese tema son fractales, un tema muy moderno, ¿no? Muy en la matemática moderna. Entonces, lo primero que os he puesto es enorme, ¿no? Entonces, bueno, siquiera voy a entrar demasiado, sino vamos a experimentar. ¿Sí? O sea, no se trata, la filosofía de este curso no es conocer en el sentido de estudiar algo, sino es conocer en el sentido de experimentar, ¿no? Entonces, sencillamente voy a poner las reglas del juego, voy a lanzar los dados, ¿no? Es decir, a decir, bueno, esto es lo que hay, esto es un poco lo que hay, ¿no? Bueno, os he puesto tres vídeos, ¿vale? Uno es un vídeo que habla de un poco de geometría fractales, una geometría fractal muy sencillita, y también habla de una aplicación, ¿no? De esa antena fractal. Está en inglés, pero yo creo que se entiende muy bien, es muy facilito, ¿eh? Muy chiquitajo. Luego otro, el vídeo 2 es un vídeo hecho aquí está en español. Bueno, habla un poquito de características de los fractales. Y ya está, bueno, lo veis y ya está. Y el vídeo 3 es un vídeo que hemos producido nosotros, ¿vale? Es un vídeo que os voy a poner entero posiblemente la semana que viene, porque corresponde a un TFG que se tiene que defender estos días, ¿vale? Yo creo que se defenderá esta semana. Entonces os he puesto un pequeño, ¿vale? 2 minutos de ese vídeo y, y entonces que habla un poquito de fractales y tal para que veáis lo que hacemos nosotros. Hay cosas más interesantes, quiero decir, no es la parte más interesante del vídeo, luego vienen cosas más interesantes, pero ya lo veréis la semana que viene. Pero bueno, nos da también una introducción a fractales, bueno, que está un poquito en la línea de los otros dos, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues lo que lo veáis. Entonces, sencillamente comentaros, ¿vale? Ahora vamos a tener un primer contacto con los fractales, pero comentaros que este tercer vídeo es un vídeo que hemos producido nosotros. Entonces, yo creo que una cosa interesante, por eso os digo que hagáis vídeos, etcétera, es que tenemos que ser capaces de producir material acorde al momento en que vivimos, ¿no? Acorde al mundo en que vivimos, etcétera. Entonces, bueno, hacer cosas modernas, ¿no? No estar, digamos, un poco anclados en los apuntes o en las fórmulas o lo que sea, ¿no? En fin, hay que evolucionar, ¿no? En ese sentido, yo entiendo que cuesta hacer vídeos, lo que yo hago también cuesta, pero merece la pena el esfuerzo, ¿vale? Muy bien, vamos a ir os hablo aquí de un primer contacto con fractales, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué son los fractales? Estructuras complejas. ¿Vale? Estructuras, básicamente, estructuras geométricas. Uno cuando ve que son fractales, pues en general piensa en geometría, ¿vale? Fractales igual a geometría. No tiene por qué, ¿eh? No tiene por qué. Entonces, en fractales estamos en algo. Yo creo que al final, bueno, cuando uno habla de geometría, ¿no? Cuando habla de geometría y se hizo una reformulación, casi todas las matemáticas se reformularon a lo largo del siglo XIX, especialmente, eh, pues eso, en la segunda mitad del siglo XIX, hacia principios del XX. Casi toda la matemática, la física, casi toda la ciencia se reformuló. Entonces, cuando le tocó el tiempo, digamos, el turno a la geometría, bueno, pues se hicieron los postulados de Hilbert, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hasta ese momento teníamos los de Euclides, ¿no? Los postulados de Euclides, bueno, pues Hilbert, bueno, pues en ese momento Hilbert fue un emblema, ¿no? Un matemático emblemático, hubo otra formulación, etcétera, pero bueno, entonces se pasó de 5 postulados a 18 postulados, etcétera, pero bueno, lo que más me llama la atención de ese momento, cuando se empieza a hablar de geometría moderna, ¿no? Es que una de las cosas que se plantean es, ¿cuál es la definición de punto, por ejemplo? ¿Vale? ¿Cuál es la definición de recta? ¿Vale? Y a lo que llegan, digamos, de mediados a finales del siglo XX, es a qué punto es lo que todo el mundo sabe que es punto. O sea, no se define, ¿vale? Es algo recta que es lo que todo el mundo sabe que es recta. Es decir, tampoco se define, ¿no? O sea, o se define axiomáticamente. Es, bueno, lo que todo el mundo sabe que son las cosas, ¿no? Es curioso, ¿eh? O sea, no deja de ser curioso. Bueno, entonces, quería introduciros aquí, o sea, no hay una respuesta a qué son los fractales. Hay respuestas, pero te encajonan, es decir, o sea, parece que son estructuras fractales, viene de la palabra de latín fractus, ¿vale? Que son estructuras quebradas. Ahora vamos a ver que no, que los fractales no tienen por qué estar quebrados, ¿no? Yo diría que son estructuras con microestructuras, ¿vale? Pero no necesariamente estructuras geométricas. Hombre, siempre se pueden dibujar, pero la geometría es una forma de enfocar los fractales. Hay otra que es la estadística que hemos visto, ¿no? Nosotros, etcétera. O sea, quiero decir, los fractales son elementos complejos, ¿vale? Elementos con estructura. Os he puesto aquí algunas imágenes de la matemática griega que las tenía por ahí en unos apuntes.
hicimos también de matemática griega hace tiempo y de historia de las matemáticas hace tiempo. Entonces, lo que os quería, los griegos son famosos, la matemática griega, por una serie de cosas que no voy a contar, o sea, evidentemente es un poquito profundo, pero digamos, le gustaba mucho, tenía mucho apego a la geometría, ¿vale? Bueno, es decir, y no se fiaban mucho de la numerología, o sea, los números como tal, o sea, en el sentido de dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, le provocaban a los griegos una cierta distancia, entonces una cierta desconfianza. Entonces, obviamente son necesarios los números, ¿no? Porque sí, no son necesarios, ¿no? Pero al menos los números básicos, pero cuando pasas de esa etapa básica, ellos preferían la geometría. Entonces, todo se visualizaba, ¿no? Entonces, una matemática muy bonita porque todo se visualiza, ¿no? Pues lo que quedó al final, ¿no? Entonces, sí que quería contaros, bueno, esto es un poco cómo se visualizan los números y ciertas, bueno, pues no sé, al menos ciertas figuras curiosas relacionadas con los números y hay una cosa que quería, aquí lo pongo, que quería resaltar, que es la clasificación de los números naturales, ¿no? Entonces, los números se podían dividir entre oblongos y primos, ¿no? Son los no oblongos, ¿no? O sea, pero fijaros, ¿qué es un número oblongo? Es un número que se puede poner como, bueno, pues un rectángulo, vamos a decir. O sea, tú vas acumulando, si fueran piedrecitas, ¿no? Los números, y entonces al final queda ahí una especie de geometría más o menos razonable, ¿no? En cambio, o sea, en forma de rectángulo, ¿no? En cambio, los números primos son aquellos que no hay manera de hacer ni un rectángulo ni un cuadrado porque siempre te sobra uno, ¿no? Entonces, en este caso es el 7 que es un número primo, ¿no? Es curioso, ¿no? El 3 si fijáis ahí arriba que pone impares, ¿no? El 3 es un primo porque no funciona, ¿no? Luego hay otros, por ejemplo, el 9 no, el 9 se puede poner eh, tres columnas de 3, ¿no? Ese no sería primo, ¿no? Pero siempre se fijaron, la cuestión es que la interpretación de primo nosotros nos la dan en el colegio, el número que no se puede dividir por no sé qué, ¿no? O sea, etcétera, ¿no? En fin, ya sabéis, ¿no? Pero en realidad los griegos tenían también una visión, aparte de divisiones y tal, una visión como de que eran unos números que tenían aquí como una puntita, como que había algo que no acababa de encajar. O sea, esos números no encajaban, ¿no? Eran números, o sea, había números que encajaban y números que no encajaban. Y entonces quedaba ahí algo como suelto, ¿no? Y esos puntos a ellos le llamaban primos, ¿no? Vale, pero no solamente esa imagen, aquí tengo otra imagen de los griegos que representa, bueno, esto es una espiral, ¿vale? Que representa, bueno, básicamente representa todo este tipo de fenómenos, tanto la espiral esta que os pongo aquí como luego el pentágono, es lo que se llamó los inconmensurables, ¿vale? Bueno, básicamente de lo que hablan los inconmensurables del infinito, de los irracionales, o sea, se podrían haber llamado perfectamente los irracionales, pero bueno, clásicamente a ellos se les llama, en matemática griega se habla de inconmensurables. Bueno, son estructuras que se repiten y entonces si miráis aquí esta espiral, bueno, tiene unas determinadas reglas para construirse, que no vamos a entrar, ¿no? Pero es una espiral que se reproduce en la naturaleza. Es decir, que determinadas figuras complejas que tienen que ver básicamente con el concepto de infinito, ¿vale? Básicamente con el concepto de infinito. Pues esas estructuras eh, se replican en la naturaleza. Es decir, no son cosas que a mí se me ocurren y ya está, ¿no? Y bueno, sino tienen un reflejo en la naturaleza, en estructuras naturales, ¿eh? Entonces, esto es una concha bueno, un determinado molusco o lo que sea, ¿no? Vale, aquí aparece esto es, bueno, pues matemática griega pura y dura, o sea, esto es, digamos, el pentágono, es el icono de la matemática griega, quizás es el símbolo, además un símbolo esotérico, tiene que ver con, bueno, yo diría que hay dos símbolos, ¿no? Está el pentágono y luego está el triángulo es tetractis, ¿no? Ese es el símbolo del ser supremo, ¿no? De Dios, si queréis, ¿vale? Entonces, bueno, sobre eso se puede hablar y si queréis charlamos de eso en algún momento, ¿eh? Eso lo enseñé en un tiempo en matemática griega, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, lo interesante del pentágono, que era el símbolo de los pitagóricos, ¿no? Una medio escuela matemática, medio religión, ¿no? Es un grupo ahí un poquito, en fin, una secta, entre una secta, una escuela de matemáticas, en fin, una cosa muy peculiar, ¿no? Entonces, fijaros que lo curioso es que en este símbolo que genera una cierta desconfianza, digamos, algo raro está pasando. No es que sea una desconfianza, sino que algo raro está pasando, porque el pentágono, ¿vale? El pentágono exterior que tenemos, ¿vale? Se reproduce dentro, ¿no? Es decir, o sea, a la vez que es el pentágono invertido que veis en azul, ¿no? Pero a la vez, ese pentágono en verde se produce con un determinado juego geométrico, se produce o genera otro pentágono dentro, que es el verde, pero es que dentro del verde está el negro y así hasta el infinito.
¿vale? Eso causó mucho estupor, ¿eh? En la matemática, este tipo de estructuras, ¿vale? Causó mucho estupor en la matemática griega. Entonces, lo que quiero decir es que el hecho de tener estructuras extrañas, estructuras geométricas extrañas, no es propio del siglo XX, ¿vale? Ni del siglo XX, ni del XXI, ni de nada, ni de la matemática moderna. Esto tiene, pues, no sé, en torno a 2000 años, ¿no? Quizá un poquito más de 2000 años y seguramente venga de mucho más antes, ¿no? Entonces son estructuras bueno, que ya llaman la atención, ¿no? Vale, aquí hablamos de estructuras fractales. Cuando se habla del fractal, ¿no? Cuando se habla de fractales, uno normalmente piensa, el icono es Mandelbrot, ¿vale? Que es Mandelbrot es de los años 70, años, o sea, bueno, sí. Mandelbrot murió hace poco, ¿eh? Murió en el 2000 algo, 2012 me parece, 2008, 2012. O sea, que es un matemático, quizá no tiene todo el reconocimiento que debería o toda la fama que debería, quizá en el futuro tenga más fama. Quizá porque no era un matemático, digamos, era un matemático que recorrió muchos aspectos, ¿no? Entonces tocó muchos campos y no se quedó en ninguno mucho tiempo. Incluso en la universidad, él trabajó en la universidad, pero en entornos académicos, pero también trabajó en IBM. O sea, es un matemático muy versátil, ¿eh? Me parece que el ejemplo del matemático, no sé, aplicado o un matemático que tiene impacto en la sociedad, ¿no? Me parece un buen ejemplo, un buenísimo ejemplo de matemático. Era polaco, ¿eh? Bueno, entonces se le identifica con los fractales, con los estudios que hizo entre los años 70 y sobre todo los años 80, ¿no? Y que estuvieron muy relacionados además con el nacimiento de la informática, ¿no? Con los ordenadores de IBM. Bueno, fundamentalmente los ordenadores, fundamentalmente IBM, ¿no? El trabajo para IBM. Bueno, pero no es real, ¿eh? O sea, quiero decir, las imágenes fractales, los fractales, las imágenes de fractal vienen de mucho antes, ¿no? Estaba viendo un vídeo ahora que le llamaba, antes de Mandelbrot se le llamaba monstruos matemáticos, ¿no? Eso porque eran cosas como desconcertantes, ¿no? Bueno, mejor fractales, ¿no? Mejor le llamamos fractales, ¿no? Entonces, bueno, fractales que podríamos decir en dimensión uno, etcétera, ya hablaremos de dimensión fractal. Entonces, bueno, aquí el lenguaje es un poquito delicado, ¿no? Pero digamos, los fractales que tienen que ver con las rectas, ¿no? Entonces hay uno que es muy interesante, que es el conjunto de Cantor, ¿vale? Que bueno, os dejo que lo investiguéis. Y luego hay otro que es muy interesante, ¿no? Se llama la escalera del diablo. Estoy muy interesado en este, ¿eh? En el fractal, entonces os dejaría como... Está muy conectado con el conjunto de Cantor y os dejo como ejercicio, os dejaría como ejercicio, bueno, en algún momento ahora nos vamos a concentrar en el conjunto de Julia, en el fractal de Julia, que voy a poner un poquito más abajo, pero estoy muy interesado en el fractal de Mandelbrot, perdón, el fractal que se llama escalera del diablo, que está muy conectado con el conjunto de Cantor, básicamente lo mismo, porque aparece en sismología, ¿vale? Es un tema en el que estoy muy interesado, de cara a futuro, de cara a los próximos meses o años, estoy muy interesado en las estructuras fractales asociadas a sismología, ¿vale? Bueno, entonces os dejaré como ejercicio reproducir esto, pero esto que aparece aquí, veis estos como viñetitas, ¿no? Aquí en azul y la línea en rojo, ¿vale? Eso me gustaría que lo reprodujerais, pero en GIF, ¿vale? Pero será en un segundo momento, ahora mismo no, o sea, no es lo que vamos a hacer ahora mismo. Digamos que los fractales, los otros fractales que se dibujan en el plano, luego hay otros en tres dimensiones, etcétera, pero digamos los más famosos de los que se dibujan en el plano, pues bueno, hay muchísimos, ¿no? El fractal de Mandelbrot, este que os pongo aquí, ¿no? Es una figura un poquito extraña. Ese se utilizaba, es delicado. Bueno, ahora veréis el trabajo que cuesta generar fractales, ¿vale? Ahora lo veréis, lo vais a experimentar, ¿no? Eh, entonces, Mandelbrot lo usaba, se generó su propio fractal, ¿no? Su propia estructura fractales y lo usaba como test para ver que los procesadores de IBM iban bien, ¿no? Es decir, o sea, el núcleo del ordenador, ¿no? Es microchip, si queréis, bueno, lo que sea, ¿no? El chip o lo que sea, ¿no? El corazón del ordenador para garantizar que iba bien, ¿no? Que estaba funcionando adecuadamente, que los procesos matemáticos eran adecuados, ¿no? Y todos los procesos lógicos, etcétera, pues lo que hacían básicamente era dibujar, ¿no? O sea, generaban cualquier modelo informático y entonces, bueno, pues Mandelbrot, una de las cosas que hacía era testar que funcionaba bien pidiéndole a ese ordenador que dibujara, pues, fractales, estructuras fractales, ¿no? Que son muy trabajosas y entonces si no funciona perfectamente, no, el ordenador no te va a dar la estructura correcta, ¿no? Entonces, esto quedó como un icono de que funcionaba bien, ¿no? O sea, si te daba una estructura fractal, ciertas estructuras fractales, esta en particular, pues que funcionaba bien, ¿no? Y si no, pues es que no, ¿vale? Pero no solamente eso. Aquí tenemos el fractal de Newton, que es muy anterior. Y entonces, fijaros que la palabra fractal, ¿no? Aparece como
roto, ¿no? O sea, viene de fractus, ¿no? Que significa roto en latín. Entonces, sí que podemos pensar que este fractal está roto, ¿no? O sea, este fractal de Mandelbrot está roto. En cambio, el fractal de Newton, que tiene otra naturaleza totalmente diferente, que podemos hablar de ello, no sé, bueno, muy bonito el fractal de Newton, yo creo que estéticamente es muy, en fin, bastante bien. Se pueden producir muchos fractales, si queréis entramos en esto en algún momento, así de este estilo, pero yo no diría que este está roto, ¿no? Yo diría que está cosido, ¿no? O sea, no sé si vosotros diréis que está roto, no sé. El de Mandelbrot, sí, este, yo no diría, la palabra que me sale no es roto, ¿vale? Yo diría simetría. Y en cualquier caso diría cosido. En cualquier caso, lo que hay una estructuras que se repiten, ¿no? O sea, patrones que se repiten. Bueno, ¿vale? Entraremos en eso, no quiero, ¿vale? O sea, no quiero entrar ahora demasiado en eso. Os he puesto los tres vídeos, mirad los tres vídeos, etcétera. Pero cuando uno habla de fractal, ¿no? Lo que quería resaltar en esta introducción, cuando no está claro de qué se habla. Entonces, o sea, no hay una definición general, no hay, depende, ¿no? Hay fractal en todas las, en todo, en las líneas, o sea, en cosas asociados a rectas, asociados a planos, ¿vale? Son muy típicos los fractales asociados a números complejos, ¿no? Al plano complejo. Es muy típico, ¿vale? Pero no solamente eso. Entonces, no hay una definición de fractal, ni siquiera una génesis única de fractal. Fractales surgen de muchísimas maneras, hay muchísimos fractales en la naturaleza. Se sabe hoy día, por ejemplo, se ha demostrado, ¿no? Hace relativamente poco, que de hecho en la facultad, que los fractales, ¿no? En nuestra facultad, que los fractales, perdón, los tumores cancerígenos tienen estructuras fractales, se reproducen estructuras fractales, ¿vale? Los tumores sólidos, me estoy refiriendo, ¿vale? Y eso es interesante porque eso tiene una serie de implicaciones. Entonces, bueno, eh, es un entorno muy abierto, es un entorno muy abierto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, pues no vamos a estudiar mucho tiempo, sino que vamos a entrar en contacto directamente con los fractales. Pero claro, nos vamos a encontrar con problemas. ¿Por qué? Porque esto es problemático, esto da problemas, ¿vale? Da muchos problemas, ¿no? Pero también es muy desafiante. Entonces, una de las cosas que yo les pedí a algunos de vuestros compañeros hace unos años, no sé cuánto, tendrá 3 4 años esta gráfica, perdón, esta tabla, ¿vale? Es que me reprodujeran esto, ¿vale? Me reprodujeran esto. Lo que os voy a pedir a vosotros, ¿vale? Cuesta, ¿eh? Cuesta calcular, cuesta mucha computación, ¿eh? No, es fácil, pero cuesta mucho, ¿vale? Son perturbaciones del fractal de Julia. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Entonces, el fractal de Julia, bueno, tiene un determinado parámetro, ahora lo comentamos. Entonces, lo que quiero decir es que esto lo hemos hecho, digamos, ¿qué es esto, no? ¿Qué palabra me sale a mí al ver esto? A mí me sale la palabra cómic. Esto es un cómic, ¿no? Estamos viendo, ¿no? Cómo están pasando determinadas cosas en torno a una determinada estructura fractal. Bueno, en este caso, si queréis, el círculo. Esto podemos pensar, ¿no? Que es el azul que está en medio. Podemos pensar que son perturbaciones del círculo. Ahora veremos cómo se hacen estas perturbaciones, ¿no? Pero yo quiero ver esto mismo, pero en película y añadiéndole alguna cosita, ¿vale? O sea, añadiendo algún detalle más, ¿vale? Entonces, es un poco el objetivo, ¿vale? Pero para eso, para llegar a ese objetivo, vamos primero a experimentar, ¿no? Os digo, hace 2 o 3 años, no sé si 2 o 3 años, estuvimos a punto de dejar este tema. Quiero decir, nos metimos, pero los ordenadores en ese momento en la facultad iban tan lentos por algún motivo, iban tan lentos, tan lentos, tan lentos, que era absolutamente desesperante, ¿no? Entonces, bueno, si no vuelve a pasar lo mismo, pues saltamos a otro tema, ¿no? Pero me parece que es un tema interesante y hay que dar una oportunidad, ¿no? Es decir, tenemos que ver cómo trabajamos con los ordenadores y a ver si pueden, a ver si somos capaces de sacarle rendimiento y hacer películas, ¿eh? Cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho tiempo de computación, pero bueno, pero se pueden llegar a sacar cosas. Muy bien, vamos a ver, el fractal de Julia. Julia fue un señor, un matemático de principio del siglo XX, murió hace tampoco, no hace mucho, ¿eh? Tuvo quizá mala suerte, ¿no? O sea, Gastón Julia tuvo mala suerte porque, digamos, bueno, era un poquito mayor, o algo mayor que Mandelbrot, pero, digamos, tuvo mala suerte porque no, bueno, tuvo mala suerte por muchos motivos en su vida, ¿no? Pero tuvo una vida muy accidentada. Pero no llegó a ver los ordenadores, es decir, no llegó a disponer del aparataje informático del que sí dispuso Mandelbrot, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas de la vida, ¿no? Es decir, en un momento este hombre hizo unos estudios tremendos de fractales y de estructuras fractales, etcétera, pero todo a mano, ¿no? Entonces, bueno.
Lo que le pasó a Gastón es muy famoso, ¿vale? Bueno, hubo un concurso de matemáticas que ganó, etcétera, etcétera. O sea, todo esto, si investigáis un poquito en la vida, aquí os pongo un poquito os pongo un enlace de Wikipedia, pero no es especialmente bueno, ¿eh? No, eh, no, quiero decir, o sea, es muy chiquitajo, ¿eh? Pero bueno, para que veáis un poquito lo que le pasó. Gastón tuvo, al parecer, pues eh, tuvo que luchar en la Primera Guerra Mundial y al parecer tuvo ahí las trincheras y tal, entonces le cayó una bomba cerca, le destrozó la cara y tal, estuvo mucho tiempo en el hospital. Mientras estaba en el hospital se presentó a un concurso de matemáticas, luego lo ganó, en fin, tuvo una historia tremenda, iba con una máscara, en fin, porque tenía media cara destrozada, en fin, bueno, pues una historia en fin, una trayectoria vital compleja, vamos a decir, ¿no? Bueno, bien, entonces aquí os pongo un programa para dibujar el conjunto de Julia, ¿vale? Esto lo podéis copiar y ya está. Entonces, aquí os digo, ¿vale? Y correrlo y ya veréis. Vale, os digo, ¿cómo se construye el conjunto de Julia? Lo podéis también ver, hay infinitas prácticas, infinitas páginas web, ¿no? Sobre el conjunto de Julia e infinitos libros también, ¿no? Bueno, la idea es que consideramos una determinada función, que en este caso, si os fijáis, aquí os pongo es z cuadrado más c, es una parábola, y todo en el plano complejo. Entonces, lo que vamos a hacer es iterarla, ¿vale? Cuando el c C es un parámetro, C pequeña es un parámetro que se le mete a la función y en función de ese parámetro aparecen unos resultados u otros, ¿eh? O sea, se deforma el fractal. Si le ponéis C igual a cero, lo que aparece es un círculo, ¿vale? Si le ponéis otros valores de C, se deforma, ¿vale? Entonces, pero hay que tener el valor de C fijo, ¿vale? Muy bien. Entonces, la idea es considerar el cuadrado en el plano complejo, ¿vale? Dentro del plano complejo, entre menos 3 y 3 sería la parte real, y entre menos 3 y 3 la parte compleja. Bueno, es lo que yo he puesto, ¿eh? Uno se puede acercar entre menos 2 y 2 o lo que sea. O sea, uno puede ajustar este intervalo, ¿no? A partir de ahí, luego tiene uno que hace una partición tanto del valor de la parte real como imaginaria. Yo he puesto en principio 500 puntos. No sé si al final aquí os he puesto, ¿veis? Aquí está. A, AADD es la parte real, CCDD la parte compleja, ¿vale? Y N, que está por ahí, ¿vale? O sea, ese valor, ¿vale? Este valor de N, eso es el número, la partición que os he hecho, ¿vale? Si tomáis 500, va a llevaros un ratito. Entonces, al principio se puede poner 100. Bueno, ahora os pongo determinados experimentos que yo he hecho esta misma mañana, ¿no? Claro, cuanto más N grande le pongáis, más preciso es el dibujo. Pero claro, va mucho más lento, ¿vale? Muy bien, vamos a seguir. Entonces, lo que hace uno es tomar cada uno de estos valores, uno hace una partición, ¿vale? 500 por 500 son 250.000. O sea, estamos empezando que para una cosa que no tiene mucha precisión, ya veréis que eso tampoco da mucha precisión, estamos hablando de 250.000 puntos, ¿eh? Es mucho. Es mucho porque ahora hay que hacerle a cada punto un proceso, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar cada uno de esos puntos, ¿vale? Lo que hace el programa, el z sub 0, cada uno de esos puntos, y va iterando. O sea, z sub 1 es f de z sub 0, z sub 2 f de z sub 1, z sub 3 f de z sub 2 y así sucesivamente, ¿vale? ¿Cuántas veces lo hace? ¿Vale? Bueno, pues depende, ¿vale? Al principio podemos tomar un valor pequeño. Si miramos aquí, el número máximo, aquí os lo he puesto, veis que pone número iter max, ¿vale? 10, ¿vale? Aquí he puesto 10, ¿vale? Normalmente se trabaja con 20 o con 50, ¿vale? Entonces he puesto 10 para que no tardase mucho el programa, ¿vale? Pero con todo esto se puede jugar, es decir, son muchos elementos con los que se puede jugar, ¿vale? Muy bien, sigo aquí. Entonces, la idea es, digo, si en todo momento, o sea, si yo cojo esos valores a partir de un z sub 0 dado, voy iterando, ¿vale? Z sub 1, Z sub 2, o sea, eso es a base de meterle f's, ¿vale? De evaluar la f sobre el punto anterior, ¿vale? Entonces, si todo el rato, ¿vale? Se mantiene el punto obtenido, o sea, todos los puntos de sucesión menor que 2, entonces, si todo el tiempo, ¿vale? Se va manteniendo menor que 2, claro, hay que poner un número de iteraciones. ¿Cuántas iteraciones pongo? He puesto 10, pero normalmente se ponen 50 o 100. O sea, si tú al cabo de 100 iteraciones todo el rato se ha obtenido un número acotado, menor que 2, entonces lo dibujas. Dibujas que el punto inicial, no, ninguno de los otros puntos, solamente el punto inicial. Y si en un momento se ha escapado, es mayor que 2, entonces no lo dibujas, ¿vale? ¿Por qué 2? ¿Vale? Bueno, 2 es una cosa arbitraria. Se puede poner 10, se puede poner 20, se puede poner 50, se puede poner 1, ¿vale? Pero 2 es algo arbitrario, quiere decir que si tú iteras mucho,
números muy grandes al elevarlos al cuadrado y luego sumarle algo, entonces eso se va a ir infinito, ¿vale? Entonces solamente se te van a quedar acotados cuando tú le establezcas este proceso los números que están cerca del origen. Es un poco eso. Pero bueno, si queréis reflexionamos más sobre esto en adelante, ¿no? Entonces, insisto, si tú construyes una sucesión, si los valores de la sucesión están todo el tiempo acotados, entonces dibujas pintas el dibujo inicial, ¿vale? El punto inicial, perdón. Y si no, no lo pintas. Y ya está, ¿vale? Entonces, es eso. Entonces, al final tú vas a obtener lo que vamos a ver aquí abajo, unos dibujos de unos puntos. Claro, eso tiene que tener precisión. Si no tiene precisión, no vemos nada, ¿no? Entonces, digo, aquí dibujar el fractal de Julia y además quiero que contéis el número de puntos que contiene, el número de puntos que se dibujan, que son los que contiene. Pero no quiero exactamente el número de puntos porque eso depende del número de puntos que hayáis tomado, sino el tanto por ciento o la fracción, me da igual tanto por ciento que tanto por uno, de número de puntos que forman parte del fractal de Julia en función del número de puntos que hayáis tomado. Quiero ver la evolución, porque igual a 1, menos 0,5 y menos 1. Vale. En este caso vamos a aprender a contar. Luego ya veré, luego seré más preciso en esto. ¿Vale? Digo aquí, ojo, que es muy fácil que el ordenador se os quede colgado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho para esto? Incluir la orden, si lo veis dentro del código, dispHK. Vale, esto me permite seguir el programa, me va mandando, lo enlentece también, ¿eh? Cuidado, esto lo hace que sea más lento, pero me permite saber cómo va, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya lo miraréis, pero si corriendo el programa le dais al Command Tool, van a aparecer una serie de números y estos números tienen que llegar, si usáis n igual a 500, por ejemplo, llega a 500, 500, ¿vale? Entonces, os va a decir cómo va corriendo, cómo van corriendo los puntos, ¿vale? Bueno, ya lo podéis ver también, ¿eh? Si queréis que vaya más rápido, que es lo bueno, pues por ejemplo, ponerle n igual a 100 al principio. Entonces, una partición de 100%, hombre, son 10.000, no es poco, ¿eh? 10.000 y luego hay que hacer una iteración. Pero fijaos a la derecha la patata que hay. Tarda poco, ¿eh? Esto yo creo que no tardaría ni un minuto, ¿eh? O sea, unos segundos, ¿vale? No lo he calculado porque ¿para qué? ¿Vale? Claro. Y luego también tener en cuenta, ¿para qué quiere decir que es muy poquito? Que no, da un poquito igual, ¿eh? O sea, va a ir rápido, ¿eh? Fijaros que el hecho de poner el disk este que os he puesto, el control del sitio por donde va lo hace más lento. Si le quitáis esto, iría más rápido, ¿vale? Pero claro, entonces no sabéis cómo va. Vale, para 200 sale un dibujo un poquito más fuerte, ¿no? Más preciso. Ya veréis que esto cuando empiezan a aparecer picos, ahora he dibujado solamente un círculo. Pero está deformado por la perspectiva, ¿eh? Pero es un círculo. Cuando empiecen a aparecer círculos, perdón, detalles, a cuando la C no la hagáis cero, esto está para cero, entonces van a aparecer piquitos, ¿vale? Entonces, claro, fijaros que aquí en el n igual a 100 parece que hay picos, pero no los hay, es que sencillamente tengo poca resolución. N igual a 200 tengo más resolución, n igual a 300 eh, tengo más resolución y el n igual a 400 no lo he puesto, se me ha olvidado ponerlo porque estaba mirando el tiempo. Entonces, a partir del 300 ya se hace pesado, a mí me ha tardado 3 minutos, entonces esto me interesa también que me lo digáis, cómo os va, porque depende cómo lo vaya, tenemos referencias sobre qué va más rápido o más lento, ¿eh? Mi ordenador, que no es, bueno, en fin, es moderno, pero tampoco es el último, ¿vale? Pues ha tardado 3 minutos y en n igual a 400 sale una figura, no, bueno, es un círculo más fino, ¿vale? Pero se me ha olvidado ponerlo. He tardado 7 minutos. El 500, pues bueno, se puede ir tranquilamente a 15 minutos, ¿eh? Fijaros que de 300 a 400 se ha duplicado, ¿vale? De 400 a 500 seguramente 15 minutos, más de 10 minutos seguro, ¿eh? Pues bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues uno tiene que hacer el ejercicio más o menos, ¿vale? Imaginaos que uno lo hace con 200 puntos, hace el ejercicio que está haciendo y luego, cuando va a hacer bueno, la película o lo que sea, entonces ya le mete 500 puntos y se va a hacer otra cosa, porque eso va a tardar un rato. Como le pongáis 4 o 5 fotogramas, cada uno 15 minutos, pues echar cuentas, ¿no? 15 minutos cada fotograma. No se cuelga, ¿eh? O sea, quiere decir, o sea, sigue trabajando, ¿eh? Pero claro, mm, multiplicando por 15 minutos, pues nos salen, en fin, que tarda tiempo, ¿eh? Puede tardar perfectamente varias horas. Entonces, esto es muy típico, ¿no? Cuando estamos haciendo, eh, bueno, pues yo que sé, trabajo fin de grado, estamos pues iterando fractales o lo que sea, es muy típico que alguien me dice, ¿no? Que algún estudiante me dice, oye, que ya he puesto esto a correr y tal, y esta tarde lo hice a primera de la mañana, ¿no? Esta tarde te mando la película o lo que sea, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, se lleva todo el día y luego a última hora de la tarde me suele mandar la película. O sea, eso es algo muy típico, ¿eh? Algo típico que pasa.
Vale, entonces con esto yo termino. Os dejo que reproduzcáis los fractales de Julia, que son los más fáciles de reproducir, quizá el fractal más fácil de reproducir. Luego, después, a mí me gusta más el de Mandelbrot. mm, Tiene propiedades más interesantes el de Mandelbrot, aunque es muy parecido, pero tiene propiedades más interesantes. Pero bueno, vamos a empezar con el de Julia, que es el más sencillito, ¿vale? Entonces, en este momento son 1:30. En este momento lo dejamos aquí.